hemos recibido cosas de Dios sin haberlas pedido, sin haber orado por eso. Sin embargo, Dios lo trajo a nosotros. Entonces, esa enseñanza, sin entender muchas cosas, la experiencia lo vuelve certeza. O sea, uno a través de la experiencia comprueba que lo que yo aprendí y la instrucción que recibí es verdad. Enseñanza es lo que sé, experiencia es lo que vivo, una expectativa que es lo que espero. Fe es expectativa. Por eso dice allí, la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. Y tenemos expectativas de fe. Porque esperamos en Dios. Y allí volcamos nuestra oración, nuestra inquietud en el Señor. Oramos allí, abrimos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque he sido enseñado en eso, porque tuve experiencias, vivencias. Entonces, eso me da la expectativa, porque lo espero, que la buena mano de Dios se manifieste. Por eso es lo que espero, La esperanza nuestra, hermanos, tiene que ver con lo que vendrá, sustentado por lo que fue. La esperanza es la expectativa de lo que vendrá, fundamentado en lo que fue, en lo que pasó, en la experiencia que viví, que es fruto de la instrucción que recibí. Es lo que sé, es lo que vivo, es lo que espero. Y finalmente es un emprendimiento. Lo que hago es un emprendimiento de fe. Ustedes, hermanos, están ante la expectativa y a enfrentar un emprendimiento. Es la fe. Conseguir un lugar, una propiedad, un terreno, no sé lo que está en el corazón de ustedes, lo que están pensando que Dios los guía a eso. Pero es un emprendimiento, uno lo hace por fe. Así llegó el Evangelio a mi país y seguramente al tuyo también. Aquellos hombres de una visión de fe iban avanzando en el evangelismo, en el discipulado, en ganar almas, y se reunían en la casa de uno, en la casa de otro, alquilaban un local, y ya era chico, entonces había que tener algo más. Entonces oraban con la expectativa de la esperanza, y compraban un terreno, ahorraban un dinero, y uno compraba un terreno. O iba averiguando las posibilidades que podrían ser. Miren, en esto, por ejemplo, se conjugan algunas cosas. La posibilidad y la oportunidad. Humanamente hablando, ¿eh? Humanamente hablando. A veces tenemos el dinero, pero no tenemos la oportunidad. No hay una cosa que sea propicia para un lugar, para levantar un testimonio. A veces está la oportunidad, pero no tenemos el dinero, la posibilidad. Y así estamos en esas disyuntivas. Y en un momento, en la mano soberana de Dios, conjuga las dos cosas. Y está la provisión como posibilidad y está el lugar como una oportunidad. Y en esa conjunción, hay un emprendimiento de fe. Todo lo que hacemos es por fe. Todo. Porque hemos sido enseñados en eso. Fue lo que uno sé, fue lo que yo sé, fue lo que viví, hemos experimentado. Y es lo que espero. Y en esa esperanza, en esa certeza, hago un emprendimiento de fe. Hago un emprendimiento. Muevo mis pies
hacia la orilla del río para cruzar un emprendimiento. No es que uno se queda sentado y no lucha por esas cosas, ni comienza a hacer un proyecto, un plan. Oramos a Dios por eso, por el momento, por el lugar, por la provisión, y estamos allí en esa lucha humana, ¿no es cierto? Dentro, porque no sabemos todas las cosas. No sabemos todos los mientras de Dios. Todos los mientras de Dios. Como le pasó a Cornelio con Pedro. Y fíjese allí en ese capítulo 10 de Hechos, aparece como 4 o 5 veces el concepto de mientras. Mientras. Mientras Cornelio oraba esos días previos y buscaba de Dios una respuesta en su inquietud espiritual, Pedro estaba en su ciudad, en su lugar, sentado para comer, y Dios le dio una visión del lienzo. Mientras Cornelio estaba ahí en esa inquietud espiritual, Pedro estaba viendo la visión. Mientras Pedro consideraba la visión, se pusieron en camino los hombres de Cornelio. Cornelio tuvo un emprendimiento, averiguó si estaba esa oportunidad. Tenía la posibilidad Cornelio y buscó la oportunidad. Y mandó a buscar a Pedro. Y mientras Cornelio esperaba la respuesta de Dios, mientras Pedro evaluaba la visión que tuvo y consideraba los animales inmundos y los no inmundos, y mientras los hombres iban camino a Jopa a encontrarse con Pedro, Dios traía todas las piezas al centro de la mesa, armando ese rompecabezas. Que ninguna de las tres partes sabía lo que estaba pasando con la otra. Y después pasa lo que pasa. Porque Pedro se encuentra con Cornelio, y Cornelio le dijo, hiciste bien en venir. Has hecho bien en venir. ¿Cómo se dio esa conjunción? Porque hay una mano soberana de Dios manejando los tiempos y las formas y los momentos en nuestra vida, en nuestro ministerio, que nosotros no la vemos. Y cuando Dios está moviendo una cosa, está moviendo un milagro. Por eso es la certeza que tenemos. Es la certeza que tenemos. Por eso fe es la certeza de lo que se espera. Y uno espera a ver a Dios obrar. Y mientras uno hace un emprendimiento de fe, y uno le pide a Dios que Dios realmente muestre y ponga en el corazón de todos allí, hermanos, ustedes, esa percepción espiritual de darnos cuenta que Dios es que está abriendo esa puerta y hoy o mañana. Y hacemos un emprendimiento. Cuando mi iglesia local, fundada por mi padre, perdió el local que se había construido, la iglesia, por la enseñanza que tuvo y por la experiencia que vivió, tenía una expectativa de lo que Dios podía hacer y comenzó un emprendimiento de fe, a ahorrar dinero, porque un día íbamos a tener un templo. Y durante bastantes meses, en un país convulsionado como el nuestro, iban llegando las ofrendas de los hermanos y se depositaba y se guardaba y se invertía. Había un emprendimiento de fe, esperando que Dios haga lo que solo Él puede hacer, su provisión. Por eso fe también es un emprendimiento. Por eso los animo, hermanos, a
a aferrarse a eso. Seguimos. Hablamos de convicción, ¿no es cierto? Una idea fuertemente arraigada en la mente. Es una definición técnica, enciclopédica. Una idea fuertemente arraigada en la mente. Una convicción. Algo que uno sabe positivamente. Por eso la combinación es tales como certeza, certidumbre, esperanza. ¿Viste? Y uno tiene la convicción de que estamos en la mano de Dios. ¿Viste? Uno tiene la convicción de que confiamos en un Dios soberano, en un Dios omnipotente. Porque en esa mano depositamos el destino eterno del alma, de nuestra alma un día. Para mí, el 1 de mayo de 1972 fue el día en que yo puse el destino eterno de mi alma en la mano de Dios. Acepté a Cristo como Salvador. Y a través de la instrucción bíblica me di cuenta que esa salvación era eterna, imperecedera. Y mientras iba uno creciendo espiritualmente y conociendo las Escrituras, traía cada vez más certeza y convicción de que estoy en la mano de Dios. Y hoy puede venir cualquiera a decirme que se pierde, que después... No, querido. Yo tengo una idea fuertemente arraigada en mi mente y en mi corazón, que es la convicción de que soy hijo de Dios. De que soy hijo de Dios y que Cristo vive en mí. Fíjense estos textos que están allí en el apunte, en el PowerPoint, en el 10:22. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Acerquémonos. Hermanos, era lo que el pueblo de Israel no podía hacer, en el sentido de acercarse confiadamente, como dice después en Hebreos. Acerquémonos. Hoy podemos acercarnos a Dios, ¿viste? Por eso dice allí, en plena certidumbre de fe, porque mis pecados fueron purificados, ¿viste? Por eso fíjense que este concepto de acercarse, certidumbre de fe, viene en relación a lo que dice en el 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar. Tenemos libertad para entrar, acerquémonos, hermanos, confiadamente. Acerquémonos en plena certidumbre de fe, porque el velo se rasgó para que no me pudiese entrar. Eso es lo que me da la convicción. Después en el capítulo 6, versículo 9, fíjese, hay una palabra allí, 6:9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos, ese concepto, en versión más antigua dice convencidos, una idea fuertemente arraigada en la mente, una certeza. Hermanos, tenemos certeza, estamos convencidos de cosas mejores. Versículo 11, fíjense, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Y aquí se conjugan, como dijimos al principio, la certeza de la certidumbre de la fe y la certeza de la esperanza. La misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Mi fidelidad y paciencia a la espera de cosas mejores, lo hago desde la esperanza, la certeza de la esperanza. 6:18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, el pacto de Dios y las promesas, la palabra, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros,
Y fíjate cómo la define allí. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Firme ancla del alma. Y que penetra hasta dentro del velo. Ahí está mi esperanza, Reguer. En la obra de Cristo en la cruz. La obra de Cristo en la cruz. Ahí está mi certeza, ahí está mi esperanza, ahí está mi convicción. Y la esperanza es la firme, dice allí, segura, segura y firme ancla del alma. Mi alma está anclada ahí. Como dice la canción, ya anclado estoy, aunque el mar golpee. Entonces, venga lo que venga, hermanos, enfrentemos lo que enfrentemos, lo hacemos desde la certeza, desde la certidumbre, desde la esperanza y desde la convicción. Okay. Seguimos. Estos versículos en Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, dice allí, en plena certidumbre, capítulo 1, versículo 5, Pablo va a usar eso a una iglesia que se había olvidado de lo que había sido en un principio. Por eso los primeros 3 capítulos de Tesalonicenses hablan de lo que pasó, están todos los verbos en el pasado. Por eso dice el versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros, pasado, en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como sabéis. La fe tiene que ver con conocimiento, con saber. Dice plena certidumbre. Plena certidumbre. ¿Viste? En Timoteo, fíjate, capítulo 3, 14, en la segunda carta, va a decir así, te persuadiste y aprendiste. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Entonces, la fe no tiene nada que ver con lo místico, con una sensación, una experiencia extrasensorial. Que Dios me habló y no sabemos cómo explicarlo, y una voz, y hoy tuve... No es intuición, no es premonición. No es una corazonada, es un conocimiento, hermano. Te persuadiste, aprendiste sabiendo de quién has aprendido. El mismo concepto de persuadido que vimos antes. Estamos persuadidos, estamos convencidos. Fíjate acá, dice, yo sé en quién he creído. Timoteo 1:12, yo sé en quién he creído. Y estoy seguro. Y estoy seguro. Siempre va comunicando certeza. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 18. Efesios 1, 18. Interesante este versículo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es el... Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Es algo que sabemos, es algo que creemos. Vamos a ver Hebreos 10, 34 ahora. Hebreos 10. Fíjate, dice allí el mismo concepto. Dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos, no perdáis pues vuestra confianza, sabiendo.
Otros versículos paralelos en Romanos 5, en este concepto de saber, algunos otros versículos ustedes lo deben saber de memoria, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, cuando viene lo que viene a nuestra vida, sea del tenor que sea, aún una tragedia, una enfermedad incurable, a una situación irreversible. Yo sé en quién he creído, estoy seguro. Estoy seguro. Por eso dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Después, en el capítulo 8, versículo 28, también conocemos este versículo, que todas las cosas ayudan a bien. Por eso dice, sabemos que a los que aman a Dios, por eso la fe tiene que ver con saber. Primera Juan, y aquí Primera Juan utiliza este concepto un montón de veces, Primera Juan 5:13, 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo para que sepáis que tenéis vida eterna. Y fíjate todas las veces que habla de la confianza, versículo 14, en el versículo 15, y sabemos que Él nos oye, versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica pecado, 19, sabemos que somos de Dios, 20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer a qué es verdadero. Y varias veces va a usar este concepto. 5.2 dice, en esto conocemos. Fíjate lo que dice 16, el 4:16. Hemos conocido y creído. Hemos conocido y creído. Fíjate, capítulo 4, versículo 6 al final, dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Esto tiene que ver por el hecho de que Dios se manifestó. Conocemos a Dios porque Dios se manifestó. Por eso dice allí en el versículo 4:9, en esto se mostró el amor. Romanos 1 dice, en esto, dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación. El hombre conoce a Dios porque Dios se manifestó. Conocemos a Dios porque Dios se nos manifestó. Se mostró. Por eso dice el 3:14 de 1 Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros sabemos. Capítulo 3, versículo 19, y en esto conocemos que somos de la verdad. Capítulo 3, versículo 2, pero sabemos cuando Él se manifieste. Capítulo 2, versículo 18, por esto conocemos que es el último tiempo. Capítulo 2, versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. Entonces, todos estos versículos, ahí en 1 Corintios 15:58, que también conocemos ese versículo, se va a mencionar. A veces lo damos para animar a los hermanos, ¿no es cierto? Porque siempre le damos la última parte del versículo. Sabiendo que trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo. Fíjate lo que dice allí. Está firme, constante, creciendo, siempre sabiendo. Sabiendo. Seguimos. Conocer y confiar en las promesas de Dios. Conocer y confiar en las promesas de Dios.
Conocemos las promesas y confiamos en las promesas, son promesas de Dios. En Hebreos 11:11, cuando habla de Sara, aquí, Hebreos 11:11, dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Creyó que era fiel. Fíjate que esperanza y la fe son realistas, no niegan la realidad. Sara era estéril y ya pasó mucho tiempo fuera de la edad. No la niega, pero cuando enfrentamos y recibimos una promesa de Dios, yo no la subordino a la realidad mía. Porque hay una realidad de Dios que es superior a lo mío. Y si Él lo quiere hacer, ¿quién se lo va a impedir? ¿Mi condición humana? No. ¿Mi imposibilidad? No. La verdadera fe y verdadera esperanza no niegan la realidad. Fíjate lo que dice Romanos 4:30, acompañando este concepto dentro del mismo contexto que estamos hablando. Fíjate, dice, él creyó, habla de Abraham acá. Habla de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza. Son las dos realidades y las dos esperanzas. Él no podía tener una esperanza en él. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho, que así será tu descendencia. Fíjate, no se debilitó en la fe al considerar la realidad de su cuerpo. No se debilitó en fe. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, en el sentido de lo que era ser progenitor. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Habla también de su esposa, la esterilidad de Sara y su avanzada edad, casi 100 años, de Abraham. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. 21, plenamente convencido. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Conocer y confiar las promesas de Dios. Y en ese mismo capítulo de Hebreos 11, 24-27, habla allí de Moisés. Dice, se sostuvo como viendo al invisible. Ahora, aprendamos a leer la escritura. Acá 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande. Esto es clave en este contexto, en este texto inmediato en cuanto a Moisés. Hecho ya grande. Hablando de una madurez espiritual, más allá de lo cronológico, que había ya crecido, ya tenía muchos más años cuando entró recién en el palacio de Faraón. Hecho ya grande. Rehusó. Y fíjate, hace un ajuste en su escala de valores, Moisés, teniendo por mayores riquezas, ¿viste? Y después dice allí, tenía puesta la mirada en el galardón. La mirada en el galardón. Por eso dice allí,
se sostuvo, no, no lo estaba viendo, hermano. Como viendo al invisible. Este es un concepto acá en Hebreos importantísimo. Se sostuvo como viendo. Fíjate acá, vamos manteniendo nuestro dedito aquí en Hebreos 11. Hebreos 11. Fíjate lo que dice versículo 13, 11-13. Dentro de este concepto de como viendo al invisible. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. El cumplimiento de la promesa llegó después. En la escatología de Dios, llegó después. Esta gente murió sin verlo. Pero ¿qué es lo que le sostuvo? Fíjate allí. Sino que mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros sobre la tierra. La fe de ellos, su certeza, convicción y esperanza, no dependía de recibir o no la promesa dada. Dice así, creyéndolo, mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo. Era como, viste, a veces uno ve en las documentales cuando llegaban los barcos de inmigrantes después de la guerra a Europa, llegaban a América. Mis bisabuelos llegaron así. La gente aquí en Sudamérica sabía que el barco llegaba tal día con un familiar que venía de Europa, sobreviviente de la guerra. Venía la madre, venía el hijo, venía el nieto, venía el esposo. Y la gente se agolpaba en el puerto. Y allí semejante nave, el transatlántico, venían atiborrados de gente. Y la gente sacaba un pañuelo blanco y lo saludaba. Si no lo veía. Ninguno veía al otro. Ni el que estaba en el barco ni el que estaba en el muelle, en el puerto. Pero ¿qué pasaba? Creyéndolo, saludándolo de lejos. A veces la persona no venía en ese barco. O porque había muerto antes, o porque no pudo embarcar. Creyéndolo, saludándolo de lejos. Se sostuvo como viendo al invisible. Nosotros, hermanos, en nuestra vida eterna, la estamos aquí, camino a nuestra patria celestial, y allí estamos, desde aquí, saludándola de lejos, creyéndolo, confiando. Y una gran nube de testigos nos está esperando. Aquellos que llegaron primero que nosotros están en las gradas allí animándonos a continuar. Esa gran nube de testigos. Sí. Para llegar. Sí. Y acá nosotros nos estamos saludando. Y ellos de allá nos están saludándolo. No lo veo, él no me ve. Yo lo creo. Por fe. Por expectativa, por emprendimiento, por fe, yo lo creo. Yo lo creo. Y nos sostenemos como viendo al invisible. Entonces creemos lo que sabemos porque sabemos lo que creemos. Creemos lo que sabemos porque sabemos lo que creemos. Por eso tiene que ver con conocimiento de la fe. Conocemos quién es Dios, conocemos la palabra de Dios. ¿Yo lo creo porque es verdad o es verdad porque yo lo creo? ¿Yo lo creo porque es verdad o es verdad porque yo lo creo?
La respuesta a esta pregunta te define en la vida. La verdad de Dios. Porque esta verdad de Dios, aunque sigue siendo verdad. Así es. Entonces, creemos lo que sabemos porque sabemos lo que creemos. ¿Viste? Entonces, ya terminando, dar algunos pasos en esto. Por ejemplo, el principio de la fe es conocimiento. El principio de la fe es conocimiento. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Por eso, el principio de la fe, el origen de la fe, el inicio de la fe, es cuando uno conoce a Dios. Y yo sé quién es Dios, sé que es la palabra de Dios. El principio de la fe es conocimiento. El conocimiento nos da certidumbre, son certezas, y certidumbre es el producto de la fe. La fe produce certeza, es el producto de la fe, es lo que produce en mí. Te persuadiste sabiendo, ¿viste?, de quién has aprendido, ¿viste?, me da certeza. Por eso no, el creyente no necesita augurios. Ahora viene la fiesta, ¿viste?, el fin de año. Entonces en un brindis y dan los augurios del año nuevo, ¿viste? Los augurios. Ojalá, ¿viste?, que sea un año, ¿viste?, que esto, que el otro, y hacemos un brindis con augurios, sin certezas. Hay un casamiento y la gente hace un brindis para que sean felices, no tienen certeza. El creyente en Cristo Jesús tiene certezas. Tiene certeza. No necesito un brindis. O sea, no estoy en contra del brindis, hermano, por favor. Pero no necesito el brindis. Eso no hace la diferencia en mi vida. Pero hay algo más, un mayor. ¿Viste? Es la fe la que me da certidumbre. Certidumbre es el producto de la fe, lo que produce la fe en mí. La certidumbre nos lleva a la confianza. Yo sé en quién he creído, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé. Sé quién soy yo, sé quién es Dios, sé que es su palabra. ¿Viste? Tengo la certeza. Y esa certeza me lleva a la confianza, a la confianza. ¿Viste? Y la confianza es la plataforma de la fe. Estamos parados allí, desde el conocimiento, ¿viste?, y desde la certeza, produce confianza. Y estamos parados en la confianza, o en la plataforma. Allí. Estamos parados. Y vienen las situaciones y las circunstancias y los problemas y la angustia. Estamos parados en la confianza. La confianza. La confianza nos lleva a la esperanza. A la esperanza. Confiamos, ¿viste? Esperamos porque confiamos. Y esto se junta el concepto. No estamos acá resignados, hermanos. Estamos a la espera de que algún antojo de Dios, algún arrebato de Dios que por ahí, no. No. Estamos acá sosteniéndonos como viendo al invisible desde la certeza, desde la esperanza, desde la convicción, en esa plataforma de confianza. Uno espera. ¿Viste? Eso me lleva a la esperanza. Esperanza es la perspectiva de la fe.
Es desde donde yo miro lo que está pasando, donde yo miro lo que va a pasar, parado en la plataforma de la confianza, con esperanza, es en esa perspectiva, es como yo analizo lo que está por venir, porque va a venir, va a venir, va a venir. Por eso te hablé de los mientras de Dios, ¿viste? Y mientras ustedes orarán y intentarán juntar un dinero y se debatirán un poquito humanamente entre su propia flaqueza y debilidad y que no alcanza y que el dólar y que el país y la economía y la locura y la política, hay un Dios que mientras usted está así, él acomoda otra cosa en otro lugar. ¿Viste? Lo mientras de Dios. Lo hago, ¿viste? De la perspectiva que me da la esperanza. Así veo la muerte también. Así veo la muerte. ¿Viste? Desde la esperanza, que es la perspectiva de la fe. Parados, afirmados en la plataforma de la confianza, por la certeza que me da el conocimiento. Yo sé quién he creído. La combinación de estos conceptos, conocimiento, certeza, confianza, nos lleva a la convicción. En un momento todo este proceso nos afirma, porque convicción es la profundidad de la fe. Por eso es un concepto, dice así, la definición primaria que abrimos, firmemente arraigado en la mente. Y aquella raíz incipiente de lo que fue la fe el día que yo conocí a Cristo, hoy con el correr de los años, desde esa enseñanza que recibí, pasando por la experiencia, en esa expectativa de fe, en esos emprendimientos de fe, Dios me demostró que es Dios. Dios me demostró que es Dios. Y hoy yo estoy en la esperanza de verle y ver a mis seres amados. Y los saludo desde lejos aquí, porque sé que están allí. Sé que me están esperando y uno va camino hacia allá. Uno está convencido, tengo la convicción, esa es la profundidad de la fe. Y esa raíz incipiente que comenzó a brotar en un momento, hace muchos años, hoy está sobre arraigada en la roca y está allí compenetrada como firme ancla del alma, en la propia obra de Cristo en la cruz. Y estamos allí arraigados, como dice Colosenses 2:7, arraigados, fundamentados, sobreedificados. Así está. Eso es lo que dice Colosenses 2:7. Fíjate. Fíjate, 2:5. Es parte del texto que dice allí el PowerPoint. ¿No? Dice, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados, sobreedificados, confirmados, abundando en acciones de gracias. Esa es la convicción, es la profundidad de la fe. Estamos arraigados allí. Por eso, hermanos, esta palabra de desafío, de estímulo, esperando la buena mano de Dios, obrar allí en su medio y levantar un testimonio que honre al Señor. Honre vuestra vocación y el llamado de Dios. Y sosténganse como viendo al invisible, saludándolo de lejos, porque Dios le prometió. Y Dios honrará su fe, hermanos.
Y parados en la confianza, con esa perspectiva de la fe, uno espera eso. Así que les mando un abrazo grande para todos allí, ¿eh? Un gran cariño de parte de mi esposa, ya está en la reunión con la iglesia nuestra, en otra dependencia de la casa, está en otra reunión que teníamos hoy. Así que gracias por estar allí y darme esta oportunidad. Que Dios les bendiga.